que vamos a ver hoy está en su pantalla. El título de lo que veremos se llama En memoria de mí. Y quisiera pedirles que abran sus Biblias, y si por algún motivo no tiene acercamiento a la Escritura, a la Biblia, pues pueda leer los versículos que van a aparecer también en su pantalla. Entonces el título de lo que hoy compartiré es En memoria de mí. La cita bíblica es 1 Corintios 11 del 24 al 25. Va a aparecer ahí en su pantalla y dicen así esos dos versículos. Los tomé así por separado para justificar el título de la predicación del día de hoy. 1 Corintios capítulo 11 versículos 24 y 25 dice así: Y después de dar gracias, lo partió y dijo: Esto es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Luego dice el 25, de la misma manera tomó la copa después de cenar y dijo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Amén. Repita en su mente y diga: esto lo voy a hacer en memoria de Jesús, mi Señor. Amén. Y haga una oración conmigo. Padre, te rogamos que la memoria espiritual, más allá de la memoria simple de recordar cosas, la memoria del Espíritu, lo que dijiste a los apóstoles, a los discípulos, que habría alguien que nos recordaría todas las cosas y era el Espíritu de Dios. Yo pido que más allá, Señor, de lo que podamos recordar nosotros como humanos, el Espíritu Santo nos recuerde la persona de nuestro Señor Jesucristo. Porque la palabra, la Escritura, dijo Jesús: hagan esto en memoria de mí, recordándome a mí, trayendo a la mente lo que yo soy, quién soy y lo que he hecho a favor de ustedes. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que así sea, que este tiempo que lo hemos dedicado precisamente a ti sea en tu memoria. Te damos gloria y alabanza a ti que vives y que reinas por todos los siglos. Amén y amén. Muy bien, ocupe su lugar, hermanos. La palabra que se ocupó aquí en esa porción o esas porciones de la Escritura que acabamos de leer para memoria, en el griego es una palabra que se translitera así: anamnesis. Y anamnesis significa recolección o recuerdo. Es lo contrario de amnesia. Por ejemplo, cuando a alguno de sus niños le compra usted juguetes y juega con ellos y los esparce por toda la casa, le dice: ahora recógelos, ¿no? Ahora vuélvelos a tomar. El hacer memoria es como volver a tomar todas esas cosas que se esparcieron, que están ahí y que se vuelven a tomar, como recolectar. Es traer cada pensamiento de eso que se vivió. Y digo aquí en lo que escribo, es lo contrario de amnesia. Y amnesia es el no recordar las cosas, ¿no? Amnesia es el tener lagunas mentales y que se puedan olvidar las cosas. Lo contrario a amnesia es traer a la memoria, es recolectar todos aquellos pensamientos que habitan en el recuerdo. Y esto, como lo oraba yo hace un momento, hermanos, desde luego, no solamente es una obra de nuestra memoria humana, sino es una obra del Espíritu Santo, cuando Jesús dijo que el Espíritu nos recordaría todas las cosas. Ahora, no se puede recordar algo que no se ha vivido, que no se ha experimentado, de lo que no se ha sido testigo o de algo que se haya transmitido de una manera fiel. Ese caso de generación en generación, de los padres a los hijos, de manera verbal, de manera tradicional. O sea, no se puede recordar algo que no se ha vivido, que no se ha experimentado, de lo que no se ha sido testigo o de lo que no se haya transmitido de una manera fiel. Está comprobado que para recordar mejor lo vivido o lo recibido, se pueden ocupar elementos físicos y que nos ayuden
a nuestra memoria. Por ejemplo, yo no los traigo ni los uso, en primer lugar porque cuando trabajaba yo en un oficio, yo me puse mi anillo de bodas y lo dejé más raspado, lo dejé más chueco y torcido. Tuvimos que comprar otro y el que compré después, ocupé la mano derecha para que me lo midieran y resulta que tenía que ser la izquierda. Entonces me queda grande y ahí los tengo guardados. Pero cada vez que abro ese cajón donde están y esa cajita donde los he guardado, ¿de qué creen que me acuerdo? ¿De qué creen que me acuerdo? Pues de ese día, de ese 27 de diciembre, martes 27 de diciembre del año 2011, entre las 5 y las 12 de la noche de la tarde, cuando hicimos un pacto con mi esposa. Porque vemos el anillo y el anillo simboliza el momento del pacto. Entonces, está comprobado que para recordar mejor lo vivido o lo recibido, se pueden ocupar elementos físicos que nos ayuden a nuestra memoria. Jesucristo les pidió a los apóstoles en su última cena que lo siguieran haciendo en memoria de Él y que ocuparan elementos que les hicieran recordar lo vivido en aquella cena. Y esos elementos fueron el pan y el vino. Los elementos ocupados les servirían para que al verlos les recordaran la persona y la obra del Señor. Como cuando celebraban la Pascua. ¿Recuerda Génesis 12? Ahora sí, ¿recuerda usted Génesis 12? ¿Lo leyó usted? ¿Se lo transmitieron a usted? ¿Cómo fue? No lo sé. Pero si usted recuerda Génesis 12, imagínese los judíos si no lo recordara. Imagínese el pueblo que generación tras generación, que cada Pascua tras cada Pascua que celebraban, les recordaban a los hijos, les recordaban en la mesa, les volvían a leer la escritura y los elementos que ponían sobre la mesa les servían sí o sí para recordar el evento que había sucedido hace cientos o hace incluso miles de años. Esos elementos eran, por ejemplo, el cordero, como dice el versículo 5 y 6, un cordero perfecto o un cabrito de 1 año, que estuviera sin mancha y sin defecto y que lo iban a ofrecer en sacrificio al Señor. Año tras año lo tenían que hacer. Un elemento que les servía es recordar ese momento del sacrificio que hicieron en Egipto y que desde luego no solamente era el momento de comer el cordero, sino que la sangre del cordero, ese elemento físico que lo tenían que ver en los dinteles, en el marco de la puerta de sus casas, les iba desde luego a recordar esto. Que el Señor, hermanos, también los había mantenido un tiempo esclavos con aquellas hierbas que comían amargas. Por cierto, el cabrito o el cordero no sabían como la barbacoa que hoy en día nos comemos. Era un cordero asado, prácticamente sin sal, nada más asadito, y se tenía que comer con hierbas amargas. No sé si alguno de los niños caprichosos y berrinchudos les recomendaron por ahí, dale esa hierba maestra y úntasela en la boca hasta que vomite la hiel o parte de la hiel, porque lo que tiene es un coraje. Las hierbas amargas ayudan. Hermano, escucha esto. Hay niños que por la memoria, cuando les dieron a comer alguna hierba amarga, no vuelven a hacer lo que antes hacían. En el caso de Israel, participando del cordero, de la sangre del cordero, que se untaba en los dinteles, y las hierbas amargas, estos elementos les tenían que recordar, les tenían que servir para recordar y traer a la memoria dos cosas: la esclavitud y la libertad. La esclavitud porque amargamente, hermanos, en el tiempo en el que Moisés estaba haciendo lo que el Señor le decía, como
las órdenes que les dio tocante al Cordero, el pueblo estaba pasando por una opresión terrible de lo que es ser esclavo. No solamente, hermanos, los latigazos a lo mejor que algunos se llevaron, no solamente el hacer los ladrillos o los bollos que los ponían a hacer, sino todo el ambiente espiritual terrible que se vivió en Egipto. Y más por las plagas que el Señor acababa de enviar en todo Egipto. Esto nos muestra qué terrible era la esclavitud para ellos. Y por eso tenían que comer hierbas que amargas. Pero es que están amargas. ¿A quién le gusta lo amargo? ¿Quién disfruta comer lo amargo? A veces ni siquiera un tepejilote, ni siquiera una flor de izote, porque dice, es que amarga o amarga. Bueno, el pueblo de Israel tenía que comer año tras año, celebrando la Pascua con hierbas amargas y comiendo cabrito asado o cordero asado. Y la sangre les recordaba cómo habían sido liberados, cómo el ángel de la muerte pasó aquella noche y solamente al ver la sangre del cordero untada en los dinteles, el cordero pasó de largo. Perdón, la muerte pasó de largo por la sangre del cordero. ¿Qué es lo que recordamos cuando comemos el pan? ¿Qué le viene a usted a la memoria? Hay dos elementos, el pan y el vino, el pan y el jugo de la vid. ¿Qué es lo que recordamos en primer lugar cuando comemos el pan? Ahora pregunta, ¿por qué lo recuerda usted? ¿Lo vivió? ¿Le fue transmitido? ¿Lo experimentó? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué lo recuerda? Debe de haber un hecho que le haga recordar, ya sea por una enseñanza, por una palabra, por algo que vivió, porque si no, no lo podría recordar. Los eventos a veces más trágicos, los eventos a veces que impactan más nuestra vida, son los que a veces más recordamos. Entonces, cuando vienes a comer el pan, si no hay un trasfondo de recordar lo que significa, lo vas a comer sin sentido del recuerdo, sin sentido de la memoria. Por eso tenemos que pensar en este momento, ¿qué es lo que recordamos cuando comemos el pan? Yo puse a continuación una lista de cosas que yo me acordé y de cosas que el Espíritu de Dios me fue recordando. Tal vez usted pudiera tener más. ¿Qué es lo que recordamos cuando comemos el pan? En primer lugar, cuando como el pan me recuerda el cuerpo de Jesús. Eso es en primer lugar lo que tiene que recordar. Jesús expresó, esto es mi cuerpo. Cuando tomó el pan dijo, esto es mi cuerpo. Y lo que tiene que recordarnos la cena del Señor cuando comemos el pan, en primer lugar es el cuerpo de Jesús. No otra cosa, el cuerpo de Jesús. También al recordar que es el cuerpo de Jesús, en segundo lugar yo pongo aquí que su cuerpo, o sea, lo que me recuerda es que su cuerpo fue ¿qué? Molido. Y molido como en la elaboración del pan, desde la harina hasta la amasada. Hermanos, el trigo se tenía que moler en molinos de piedra que giraban a través de una persona o de una bestia, molinos de piedra donde trituraba, donde pulverizaba el trigo. Y una vez que salía había una harina, no muy fina como la que conocemos hoy, pero al final harina, donde esa harina la tenían que tomar los panaderos o la familia que en este caso celebraba la Pascua, o los cristianos que después celebraron la cena del Señor. Ellos mismos con sus manos amasaban la masa y desde el amasar la masa hasta la trituración de la harina, al amasar la masa, les recordaba el cuerpo molido por nuestro Señor. ¿Qué porción de la Escritura le recuerda cuando dice, y su cuerpo fue molido? ¿Qué porción le recuerda a usted? Isaías 53.
Ay, es que sí recuerdo que por ahí está. Bueno, el Espíritu de Dios le recuerda. Mas él herido fue por nuestros pecados y molido fue por nuestras transgresiones. Él fue molido, así como se muele la harina, así como se amasa la masa, Jesucristo fue molido. ¿Quién lo soportó? Su cuerpo. Cuando comemos el pan, lo que nos debe de recordar es su cuerpo y su cuerpo molido, como se muele la harina y como se amasa la masa para hacer el pan. Y metido después ¿a dónde? Al horno, al fuego, a la prueba. ¿Qué es lo que recordamos cuando comemos el pan? Tercero, que su cuerpo es puro, sin mancha, como el pan sin ¿qué? Sin levadura. Porque lo que comían en aquel tiempo en la Pascua y lo que el Señor dejó también instituido, tenía que ser pan sin levadura, sin contaminación. Y el cuerpo de Jesús dice que Él fue como un cordero sin ¿qué? Sin mancha. Su cuerpo fue perfecto para el sacrificio, como un cordero de un año que no tenía ningún defecto. La pureza, la santidad, la virtud habitaban en Jesús y en su cuerpo perfecto para el sacrificio. ¿Qué otra cosa nos recuerda cuando comemos el pan? Hermanos, como dijo él mismo, Juan 6:35, yo soy el pan de vida. ¿Qué me recuerda cuando como el pan? Que Jesús es el pan de vida. ¿Qué otra cosa más me recuerda a mí? Que por su cuerpo tengo comunión con Dios y tengo comunión con su pueblo. En San Juan 6:53 al 58 dijo, el que come mi carne tiene vida. El que come mi carne, la gente se espantó cuando dijo esto. O sea, ¿cómo vamos a comer tu carne? ¿Acaso somos caníbales? ¿Acaso somos gente que come gente? No entendían el principio espiritual que el Señor les quiso decir. Porque cuando comes mi carne, tienes comunión conmigo, te haces uno conmigo. Esto se veía ya dicho por Jesús porque sabía que cuando Él instituyera su cena, la gente tendría que comer pan y tendría que recordarles algo. Estoy comiendo, tengo comunión ¿con quién? Con mi Señor Jesucristo. Pero también, hermanos, como dice Corintios capítulo 10, versículo 16, ¿acaso no saben que el pan que comemos es el cuerpo de la comunión con el Señor? La Escritura dice en los versículos que leímos también al principio, este pan es mi cuerpo que por ustedes es partido. Pero quisiera leer Colosenses 1:22 para que veamos que no tan solamente, hermano, hay comunión con Él, sino también hay comunión entre su pueblo. Lo voy a buscar aquí, no lo tengo copiado y pegado ahí en la diapositiva, pero yo se lo busco y se lo leo. Colosenses 1:22. En su cuerpo, escuche lo que dice Colosenses 1:22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Versículo anterior al 22, el 21, quisiera leerlo, dice así, y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Y hay una cosa, hermanos, no solamente con Él nos reconcilió, sino aún entre nosotros como pueblo, el Señor nos ha reconciliado. Y eso fue por medio de su cuerpo, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Otras cosas más que podemos recordar, por ejemplo, Romanos 7:4, búsquelo y exprese fuerte si lo encuentra, exprese qué es lo que nos puede hacer recordar
cuando comemos el pan. Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro hombre, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Algo que nos tiene que recordar el comer el pan es que nosotros hemos muerto a la ley. No que la ley haya muerto, sino que nosotros morimos a la ley. ¿Para qué? Para que seamos de otro. Y en este caso somos ahora ¿de quién? De Cristo Jesús. Eso es lo que tiene que recordarme cuando yo vengo a comer que el pan, porque por medio del cuerpo de Cristo, Cristo murió. Y si Cristo murió, en el cuerpo de Cristo yo también también morí. Eso es lo que tiene que recordarme cuando como el pan, que yo en el cuerpo de Cristo Jesús morí. Hebreos capítulo 10, versículo 10 y versículo 20. Creo que busco más rápido en el libro que en el celular. Hebreos capítulo 10, versículo 10 y versículo 20. Hebreos 10, 10, 20. Dice el versículo 10. En Nueva Versión Internacional. Y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio ¿de qué? Del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. ¿Qué nos debe de recordar? Que la santificación viene también por medio del cuerpo sacrificado de Cristo. Entonces, cuando nosotros comemos la cena y venimos, Señor, yo soy santo, ¿por qué? Porque tu cuerpo fue sacrificado. Y al ser tu cuerpo sacrificado, esa santidad que habita en ti, esa santidad también la impartes a mi vida. Que fuimos santificados por el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 20 dice, y por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su ¿qué? De su cuerpo. Hermanos, si Cristo no hubiera venido en carne y no hubiera tenido un cuerpo para ser ofrecido en sacrificio, no se hubiera abierto el camino nuevo y vivo que tenemos delante del Señor. Porque dice que su cuerpo es como la ¿qué? Como la cortina que se abrió para que nosotros tuviéramos acceso. Si Cristo no hubiera tenido ese cuerpo, nosotros no hubiéramos entrado a gozar y a disfrutar de la comunión y de la presencia del Señor. Primera de Pedro 2:24. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, otra cosa que cuando comemos el pan nos tiene que recordar el Señor es que en su cuerpo fueron llevados ¿qué? Nuestros pecados. Así es que si alguien dice es que yo no puedo tomar la cena del Señor porque estoy en pecado, bueno, recuerda esto, que Jesús entregó su cuerpo para el perdón de tus pecados. ¿Y qué tienes que hacer? Desde luego, arrepentirte de corazón, creer por fe en aquel que entregó su cuerpo y dar media vuelta, decirle no al pecado y decirle sí a Jesucristo. Eso es lo que tenemos que recordar. Ahí mismo en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Otra cosa que me recuerda, hermanos, es que Jesús resucitó. Cuando como el pan, me recuerda que Jesús, ¿qué? Resucitó. Murió, su cuerpo fue sepultado, pero al tercer día resucitó con un cuerpo que glorificado. Y eso es lo que debe de recordarme también, que Jesús no solo murió, sino que también resucitó y Él vive.
Por eso, amados, en el Señor no se queda solamente en la muerte al comer el pan. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo vive. Ahí mismo en Primera de Pedro, capítulo 4, en el versículo 1, dice así: por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, otra vez habla del cuerpo, asuman ustedes también la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto también con el pecado. Refiriéndose a Jesucristo, Él sufrió en el cuerpo, rompió con el pecado. Si nosotros en Él sufrimos en Él, nosotros también rompemos con el pecado. Amén. Entonces, ¿qué te tiene que recordar también el comer el pan? Que si Cristo sufrió en el cuerpo y rompió con el pecado, al comer de su cuerpo, yo también he roto ¿con qué? He roto con el pecado. El pecado no tendrá más dominio sobre nosotros. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2, dice así: en esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Tiene que recordarnos esto, que Dios se hizo carne, se hizo hombre, se hizo cuerpo y habitó entre nosotros. Cuando comemos la cena del Señor, recuerde esto, hermano: Dios se hizo hombre. Segunda de Juan, capítulo 1, que es el único, versículo 7, dice así: es que han salido por el mundo muchos engañadores que no reconocen que Jesucristo ha venido en cuerpo humano. El que así actúa es el engañador y el anticristo. Así es que, ¿qué nos recuerda cuando comemos la cena del Señor y en especial el pan? Nos recuerda que Cristo vino en cuerpo humano. Eso es lo que debe también de recordarnos. Ahora, yo hice esta lista de estas 6 cosas. Para usted, ¿qué le recuerda? Sea sincero, cuando viene y come el pan, ¿qué le recuerda? ¿Habrá algo que le enseñó el Espíritu de Dios para recordar hoy? De ahora en adelante, ¿qué va a pensar cuando viene y toma ese pedacito de pan? ¿Qué va a recordar? A que mis pecados ya han sido perdonados. Te pregunto, ¿ya lo viviste? Porque recordar que tus pecados ya han sido perdonados es porque ya han sido perdonados. Amén. Recordar que tengo comunión con Dios. Es más, Él dijo: he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. El cuerpo que Jesús ofreció en sacrificio nos hace entrar en esa comunión con Dios. Pero te hace recordarlo. Hermanos, ¿cuántas veces no nos acordamos de aquella comunión que tuvimos con el Señor y que ahora no la tenemos? ¿Cuántas veces nos ha hecho recordar el Señor aquellos primeros días de nuestra vida cristiana, donde éramos fervorosos, fervientes en comunión con el Señor, y que ahora parecemos como refrigeradores fríos, sin esa íntima comunión con el Señor? ¿No te lo recuerda el Señor? Que te lo recuerde su cuerpo, que te lo recuerde el pan. Hay un elemento que te está esperando para que recuerdes esos momentos de intimidad y de comunión con el Señor, por su cuerpo, por lo que Él sufrió, por lo que Él le hicieron y por lo que Él ganó a favor mío. Eso es lo que tiene que recordarnos el pan. ¿Cuántas cosas más a ti te recuerdan? Otra pregunta: ¿qué es lo que recordamos cuando bebemos el vino? ¿Qué es lo que recordamos cuando bebemos el vino? Hice otra listita, también de 5, porque la 6 la dejo así abierta. 5 cosas que recordamos cuando bebemos el vino. Primero, yo recuerdo la sangre de Jesús. Lo que debe de recordarnos es la sangre de Jesús. El color del vino
Es lo que más se asemeja al color de la sangre. De hecho, la palabra sangre en hebreo se dice dam. Y dam, a lo mejor se acuerda de Adán. Adán significa rojizo. Y dam significa rojo. Y por eso se tradujo en sangre. Y el vino también tiene un color rojizo. Cuando algo se mancha de vino es muy difícil quitar esa mancha. Se queda ahí. Es más, si la prenda es blanca, póngale una gota de vino, de buen vino, se va a quedar ahí. Y se queda como si fuera sangre. Por eso Jesús quiso usar este elemento, el vino, para que nosotros recordáramos su qué, su preciosa sangre. Cada vez que vengas y tome la copita, no te esté preguntando, ¿será Jumex? ¿Será del Valle? ¿Será del que exprimieron las uvas? No, mira el color. Y recuerda la preciosa sangre de tu Señor Jesucristo. Segundo, ¿qué recordamos cuando bebemos el vino? Que su sangre fue derramada como el proceso de la extracción del vino. Y yo pongo ahí el agar. Hermanos, hoy en día la industria se dedica a exprimir las uvas de una manera con maquinaria y todo eso, pero antes las exprimían en un recipiente afuera de piedra o fuera también de madera, pero ponían las uvas y la gente se subía descalza a pisarlas, desde luego con los pies bien lavaditos, a pisar las uvas para extraer el jugo de la vid. Esa era la manera. Y encontré un pasaje, hermanos, donde habla el profeta Isaías, capítulo 63, versículos del 1 al 5, que habla precisamente de esto. Y quiero llevarlo a que vea no solamente el juguito, no solamente el juguito, sino a que recuerde algo que el Señor, amados, hace respecto a lo que es el agar, cómo se extraía en aquel tiempo el jugo de las uvas. Isaías 63. Dice Isaías 63, del 1 en adelante. ¿Quién es este que viene de Edom, desde Bosra, vestido de púrpura? ¿Quién es este de espléndido ropaje que avanza con fuerza arrolladora? Soy yo, el que habla con justicia, el que tiene poder para salvar. ¿Quién era, hermanos? ¿Quién era? ¿Quién es? Es el Señor. Dice, ¿quién es este? Hablando, les hago una pregunta, ¿quién es? Y lo descubrimos, es el Señor, es Dios el que viene ahí. Y dice el versículo 2, ¿por qué están rojos tus vestidos como los del que pisa las uvas en el lagar? He pisado el lagar yo solo, ninguno de los pueblos estuvo conmigo. Los he pisoteado en mi enojo, los he aplastado en mi ira. Su sangre salpicó mis vestidos y me manché toda la ropa. Ya tengo planeado el día de la venganza, el año de mi redención ha llegado. Miré, pero no hubo quien me ayudara. Me asombró que nadie me diera apoyo. Mi propio brazo me dio la victoria. Mi propia ira me sostuvo. Hermanos, y el versículo 6, en mi enojo pisoteé a los pueblos y los embriagué con la copa de mi ira. Hice correr su sangre sobre toda la tierra. ¿Y esto qué tiene que ver con el vasito de jugo que voy a beber en unos momentos? ¿Qué nos tiene que recordar, hermano, cuando bebemos esta copita? ¿Sabe una cosa? Que quien estuvo en el lagar fue Cristo y que quien lo pisoteó fue el Padre. En el Getsemaní él expresó algo. Padre, si quieres que pase de mí esta copa sin que yo la beba, pero no como yo quiero, sino hágase tu voluntad.
la ira de Dios, la justa ira de Dios, fue derramada sobre una persona, sobre mi Señor Jesucristo. ¿Y sabe qué hizo? Que toda su sangre saliera de su cuerpo. Desde Getsemaní dice que su sudor eran como grandes gotas de ¿qué? Grandes gotas de sangre, porque se empezaba a ver cómo estaba en el lagar para que se extrajera toda su sangre que iba a ser entregada a favor de cubrir a toda la raza humana para que la ira de Dios no fuera derramada sobre ellos, sino sobre Él. Hermano, tomar el juguito no es solo tomar el juguito, es recordar que la ira de papá fue derramada sobre el Hijo. Recordar que hasta la última gota de su sangre fue extraída en el lagar. ¿Verdad que ya no lo vemos igual? Yo ya no lo empecé a ver igual y dije, Señor, no es simplemente tomar un juguito, es recordar que fuiste pisoteado en el lagar para extraer toda tu sangre, para que fuera yo librado de la ira, porque era por naturaleza hijo de ira, pero en el Señor Jesucristo alcancé misericordia por su sangre. ¿Qué otra cosa debo de recordar cuando bebo el vino? Que debo beber su sangre para tener comunión con Él, para tener vida eterna en el nuevo pacto. Hermanos, cuando toma la copa Jesús, hay muchos versículos aquí que si quiere anotarlos, después lo lee, no los voy a leer. Pero cuando toma la copa Jesús en la cena, le dicen, tomen, esta es la copa del nuevo ¿qué? Del nuevo pacto en mi sangre. Y la palabra pacto del hebreo, berit, significa pasar en medio de pedazos de animales que se han sacrificado. Eso significa pacto. Pasar en medio de pedazos de animales que están uno y otro lado, que se han sacrificado. O sea, se descuartizaron animales. Se pusieron una parte en un lado, sea un animal o varios animales, se pusieron en un lado unas partes y del otro lado otras partes. Por lo regular eran partidos a la mitad. Y quienes hacían un pacto caminaban entre la división de esos animales. Imagínense el sangrerío y todo lo que había. Y decían, si no cumplimos el pacto, que se haga como estos animales. Era sangriento, un pacto era sangriento. Hermanos, la película de la Pasión de Cristo se quedó corta. El pacto que estaba haciendo en su sangre era vertir hasta la última gota a favor de nosotros. El tomar la copa nos recuerda el pacto, la comunión que el Señor quiere tener con el ser humano. Y después con calma lea Hebreos. Dice que antes, hermano, la sangre de los machos cabríos a Dios no le era suficiente. Eran animales que eran sacrificados. Porque sin derramamiento de sangre no se podía hacer el perdón, la remisión de los pecados, no podía haberla. Por eso los seres humanos, Dios puso e instituyó ese modelo delante de Él para que los animalitos limpios pudieran su sangre derramar y cubrir el pecado. Pero eso no limpiaba las conciencias de ellos. Se iban aparentemente limpios, pero su conciencia cargada de pecado. Y lo que hace Jesucristo, a diferencia de la sangre de los animales, es limpiar mi conciencia. Eso es lo que necesitamos muchos de nosotros.
Cuando tomes la copa, recuerda una cosa, que por su sangre tu conciencia ha sido limpiada. Y si hay conciencia de pecado, ¿sabes por qué es a veces que hay conciencia de pecado en nosotros? Porque no miramos lo que el Señor nos ha dicho que miremos. Mira mi sangre, mírame a mí y deja de estarte viendo a ti. Es que, Señor, yo no puedo, a ver, tú no puedes y nunca podrás. Si te sigues viendo en tus mismas debilidades, nunca vas a pasar de donde estás. Pero si miras la sangre que derramó el Cordero Santo del Señor, y la sangre de Jesucristo nos limpia, ¿de qué? De todo pecado. ¿De cuántos? De todo. Pero es que yo he sido muy malo, dice el Señor, de todo. Pero no creemos a lo que Él puede hacer y nos seguimos ajustando a lo que nosotros pensamos que podemos hacer. Y a veces quisiéramos ayunar, quisiéramos orar más, quisiéramos venir más a la iglesia, porque esa conciencia de pecado está en nosotros. Cuando el Señor no te pide, ven a la iglesia para que tus pecados sean perdonados, cántame 10 cantos, ayuna 10 días, ora de rodillas y arriba de piedras para que sufras más y entonces vea yo si te puedo perdonar. No te puedes acercar delante de Él así. Tienes que acercarte cubierto por una sangre que no derramó un animal, que derramó un ser tan puro y tan santo como mi Señor Jesús. Y depender absolutamente de su sacrificio y no de lo que tú puedes hacer por Él, sino de lo que Él ha hecho por ti. Porque yo no puedo hacer nada para ganarme su favor, pero Cristo derramó toda su sangre para poder ganar el favor del Padre en beneficio mío. Eso sí, por medio de su sangre tengo comunión, por medio de su sangre tengo redención, porque el precio que costé, el precio que costamos los hijos de Dios, fue que Cristo dijo: yo pago por ellos, por los esclavos que nadie quería comprar, por los que estábamos en un lodo cenagoso, por los que nos encontrábamos en la miseria y en la maldad. Hubo alguien que dijo: yo pago por ellos. ¿Qué me debe de recordar cuando tomo la cena, cuando tomo el vasito y bebo el jugo? Te debe de recordar cuánto le costaste al Señor. Porque lo que le costamos fue su sangre derramada en la cruz. Porque no fue con oro, con plata o con piedras preciosas, sino con su preciosa sangre que nosotros fuimos comprados. También nos debe de recordar su sangre, que hemos sido justificados. Por medio de su sangre tenemos justificación. Delante del juez habíamos sido condenados a muerte, pero llega el Mesías, nuestro Señor Jesús, y dice: momento, yo quiero pagar por estos criminales. ¿Cuánto cuesta? Vida por vida, sangre por sangre. Aquí está mi sangre. Cuando tomes la copa, si lo haces con esa conciencia, sabrás que fuiste justificado delante del Señor. ¿Cuánto le debe aquel que fue justificado? Ya no le debe absolutamente nada al Señor. Y al final hago una pregunta. Otras cosas que podemos recordar. ¿Qué te recuerda cuando bebes la copa? ¿Qué te recuerda? Concluyo con esto, amados. Hoy conmemoramos, y conmemorar es traer a la memoria. Conmemoramos la cena del Señor, es decir, recordamos a Jesucristo y su obra con elementos físicos, el pan y el vino.
Estos elementos nos refrescan la memoria para discernir lo que comemos y bebemos y así hacerlo con todo entendimiento espiritual. Participemos de este gran privilegio, como lo dijo Jesucristo. Hagan esto en memoria de mí. Póngase de pie, hermano.